a Pilato: ¿sabes tú por ti mismo que yo soy un sedicioso que se quiere hacer rey en contra del imperio? ¿Te has dado cuenta personalmente de mi realeza o eres solo eco de la acusación de los judíos? La respuesta de Pilato pone en claro las situaciones. Él lo ha sabido por otros. Una vez las cosas claras, el camino allanado y los campos limitados, puede enseñar a Pilato la naturaleza de su reino. Y Jesús le dice: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Con esta doble aserción, Jesús enseña que su realeza no es de origen humano. Su soberanía no brota de circunstancias temporales. De ser así, no habrían faltado servidores que hubieran luchado por defenderlo. Pilato comenta: ¿con que tú eres rey? Y Jesús responde: tú dices, soy rey. Hermanos, Jesús admite con sí y no el título que le da Pilato. Sí, porque bien entendido, el título es correcto. Y para que así sea, revela a Jesús la naturaleza de su soberanía, que responde a la naturaleza de su misión. Y Jesús dice: yo he nacido para esto, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Hermanos, estas palabras de Jesús son una síntesis de su origen y de su misión. Y solo son comprensibles a la luz de otras afirmaciones del mismo Evangelio, como está en Juan capítulo 1, Juan capítulo 8, Juan capítulo 10, Primera de Juan capítulo 4. Pero vayamos a Juan capítulo 3, versículos 32 y 33. Veamos. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído. Su testimonio nadie lo acepta. Perdón. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Hermanos, si el reino de Jesús no es de aquí, y si Él ha venido al mundo, es que en definitiva tampoco Él es de aquí, de este mundo, sino que ha venido con una misión. ¿Y cuál es esa misión? Dar testimonio de la verdad. Y la verdad es Él mismo. Así lo declaró en los coloquios con sus discípulos horas antes, en Juan capítulo 14. Por eso agrega: todo el que es de la verdad escucha mi voz, lo cual no es otra cosa sino una variación a aquel logión cuando dice: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna, en Juan capítulo 10. Hermanos, la respuesta de Jesús ha superado totalmente la comprensión de Pilato. No se muestra ni escéptico ni indiferente, sino como aturdido, pudiendo solo balbucir: ¿qué es la verdad? La escena reproduce el sentido de los hechos pasados, pero también lleva un mensaje para los destinatarios del Evangelio y para el imperio completo. Roma no debe inquietarse ante el cristianismo que va extendiéndose por todo el imperio romano. Su rey, Jesús, no es un rey
político y terrestre a quien se deba temer. Su reinado y su soberanía son de origen divino, como él mismo lo es. Su misión consiste en revelar la verdad, que es él mismo, y solo aquellos que son de la verdad, porque son de él, podrán escuchar su voz y recibir vida eterna, porque el Padre se los ha dado, como está en Juan capítulo 6 y Juan capítulo 17. Vayamos a la segunda parte del versículo 38 hasta el versículo 40. Dice: y habiendo dicho esto, de nuevo salió hacia los judíos y les dice: yo ninguna causa encuentro en él, pero tenéis una costumbre de que os conceda la libertad de uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Gritaron pues de nuevo diciendo: no a ese, sino a Barrabás. Y Barrabás era un salteador. Hermanos, después de esta conversación con Jesús, Pilato sale hacia los judíos y confiesa públicamente ante ellos: yo ninguna causa encuentro en él. Y de acuerdo con la costumbre de conceder la libertad a un preso con ocasión de la Pascua, les propone soltar al rey de los judíos. Pero ellos gritaron: a ese no, sino a Barrabás, el cual era un bandido. La presentación de Juan se acerca a la del evangelista Lucas. Ambas son breves y concisas. No guardo los detalles que en Marcos y Mateo daban colorido a la escena. En Juan, como en Lucas, Barrabás ya no es el líder revolucionario y famoso que se ha sublevado contra la autoridad. Es el salteador que solo es digno de lo que merece un bandido. Vayamos ahora al capítulo 19 del Evangelio según San Juan, que habla del ultraje de Jesús. Leamos el versículo 1, 2 y 3. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo flageló. Y los soldados, habiendo tejido una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo envolvieron en un manto de púrpura. Y venían a él y le decían: ¡salve, rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Hermanos, el evangelista Juan introduce a la mitad del proceso ante Pilato la flagelación de Jesús y una escena de ultraje. Los soldados romanos tejen una corona de espinas que ponen sobre la cabeza de Jesús. Le visten un manto de púrpura y luego, mofándose de él, le dicen: ¡salve, rey de los judíos! Y le dan de bofetadas. Hermanos, esta escena es colocada por el evangelista Marcos y el evangelista Mateo al fin del proceso, en Marcos capítulo 15 y Mateo capítulo 27. Fundamentalmente ofrecen los mismos elementos. Marcos y Mateo aluden a salivazos que Juan omite. Lucas suprime este relato, pero ofrece un equivalente en los desprecios y burlas que sufre Jesús de parte de Herodes en Lucas capítulo 23. Este pasaje de ultrajes insiste en la condición de Jesús como rey, a diferencia de los ultrajes en casa de Anás, que tocaban a Jesús en su calidad de profeta, siervo de Yahvé. Este acontecimiento es el cumplimiento de los anuncios proféticos de Jesús en Marcos capítulo 10 y paralelos. Respecto al momento en que tuvieron lugar estos ultrajes a Jesús Rey,
hay que seguir el orden de Juan. Pilato, viendo por una parte que la multitud se agitaba y exigía la muerte de Jesús, y por otra que Jesús era inocente, acudió a un expediente que le permitiera darle la libertad. Sujetó a Jesús a los escarnios de la soldadesca, que lo coronaron rey de irrisión. Posiblemente a esto se refiere el castigo de Lucas, que menciona en su capítulo 23. Veamos a Lucas capítulo 23, versículo 16. Aquí el evangelista narra que cuando Jesús es arrestado, primero es llevado ante el Sanedrín, después ante Pilato, y después ante Herodes, y por segunda vez ante Pilato. Así que Pilato, en los versículos 16 al 22 y 22, decide dar un escarmiento a Jesús y después soltarlo. Pero la gente le gritaba: ¡suelta a Barrabás! Hermanos, los ultrajes, pues, debieron tener lugar a la mitad del proceso. No así la flagelación, que era el preludio oficial de toda crucifixión. Esta se llevó a cabo una vez dada la sentencia de muerte. Inmediatamente, antes de ser conducido Jesús al Calvario, ningún evangelista describe la dolorosa escena que debió debilitar en extremo a Jesús. Estamos hablando de la flagelación. La flagelación que era tan cruel, hermano que me escuchas, era tan cruel que a veces algunos feos se morían. Solamente la flagelación era tan dolorosa y tan mortal. Para la flagelación romana se empleaban correas o azotes compuestos de varias correas, o cadenas con bolsas o con bolas y huesillos en las extremidades. El flagellum era un azote de material más delgado y por consiguiente más doloroso, ya que desgarraba la carne más fácilmente. La flagelación era un castigo cruel e inhumano que con frecuencia acarreaba la muerte de la víctima. Vayamos a los versículos 4 hasta el 8. Leamos. Y Pilato salió de nuevo fuera y les dice: he aquí que yo los traigo fuera para que sepáis que no encuentro en él ningún motivo. Jesús salió fuera, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y les dice: he aquí al hombre. Cuando lo vieron, los príncipes, los sacerdotes y los servidores gritaron diciendo: ¡crucifica! ¡Crucifica! Pilato les dice: tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro en él motivo. Respondieron los judíos: nosotros tenemos una ley, y según la ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Pilato, pues, cuando oyó esta palabra, se llenó más de temor. Hermanos, Pilato sale de nuevo hacia la muchedumbre y por segunda vez reconoce públicamente: no encuentro en él ningún motivo. Entonces aparece Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y mostrándole Pilato dice: he aquí al hombre. El procurador intentaba con ello despertar un sentimiento de lástima y de compasión para aquel pobre inocente, pero en vano.
todo fue en vano.